Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labal, Acerot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahvé le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab. Resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Yahvé nuestro Dios habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrar y poseed la tierra de Yahvé, que Yahvé juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Yahvé vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Yahvé, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno, es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. 3 cosas que el pueblo de antes había olvidado, los padres de esta gente que están en la puerta habían olvidado, y estos hijos tenían que recordar, y recordándolos estas 3 cosas acerca de Dios, iban a poder entrar en la tierra, iban a poder superar su miedo, su temor, iban a poder avanzar más que sus padres, iban a poder disfrutar de la bendición que Dios les había prometido. Muy sencillo. En esta tarde, entonces, la primera cosa que Moisés les recuerda, recordando lo que recordó al pueblo de antes. Versículo 30. Dios tenía que recordar eso, dice Moisés al pueblo. El Dios que os ha mandado, el Dios que ha prometido, el Dios que os ha enviado, el Dios a quien sirváis, es un Dios guerrero, poderoso. El Señor vuestro Dios, versículo 30, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Hay mucha gente en la tierra que están en sus casas, en sus campos, y tenéis que echarlos fuera.
Ya, pero no tenéis que hacerlo vosotros. Dios peleará por vosotros. Hay gigantes, los hijos de Anac. Sí, pero Dios peleará por vosotros. No tenéis que hacerlo solos. No tenéis que hacerlo sin acompañar. Yo no voy a estar con vosotros, pero Dios va con vosotros y va a pelear por vosotros. Es un guerrero poderoso. Y no es simplemente como un eslogan que dice Moisés, no es como algo motivacional para ayudarles, no es teoría y nada más. Dice, mire, simplemente pensad en lo que os contó vuestros padres. Porque el Dios que va a pelear por vosotros, ¿quién es? Es el Dios que peleó para sacaros de Egipto. ¿Y cómo peleó? Conforme todas las cosas que hizo, sí, y eran cosas grandes. Simplemente la vara de Aarón que se convierte en una serpiente. ¿Quién hace esto? Dios lo hace. Las 10 plagas. Vale, empezando, el primero de las plagas. La primera, bueno, simplemente convertir el río más grande del mundo entonces para ellos, convertirlo en sangre. Luego vienen las ranas. Manda Dios piojos, moscas. Ojo, y no siempre a toda la tierra. A la tierra de los egipcios, para Gosén, donde estaban los hebreos, los guardaba. Como que los protegía. ¿Qué poder había? No era algo simplemente sin control. Un poder controlado, que es un poder aún más grande. El ganado que muere. Otra vez, solo en Egipto. Y ojo, en esta, hablando de esta plaga, en Éxodo 9:16, dice Dios que lo vamos a hacer para mostrar mi poder al pueblo. Usando estas palabras. Manda el granizo, langostas, las tinieblas. Y luego el último. La muerte del primogénito de los egipcios, de todo aquel que no tuviera la sangre pintada en los postes y los dinteles de sus casas, para que el ángel de la muerte pasara por encima de la casa. ¿Qué Dios como este Dios que hace cosas tan grandes? Y cuando ya estaban salidos, cuando Faraón les había concedido su poder salir, el pueblo ha salido, Faraón se arrepiente y manda a sus soldados. Y el pueblo hebreo está allí por la noche con los egipcios detrás, buscando sangre. Y el mar rojo delante. Dios simplemente sopla y abre un camino. Y el pueblo pasa. Pero no en el barro y el fango que normalmente hay cuando se quita o se retira la marea. Pasó en tierra seca. Así es nuestro Dios. Y cuando los egipcios dicen, qué bien, vamos a seguirlos, entren ellos ahí, ¿qué pasa? Los muros de agua caen encima y matan al enemigo del pueblo de Dios. Es lo que habían visto los padres de estos que están en la puerta. Y seguramente escucharon las historias. ¿Quién no contaría estas cosas a sus hijos? Mira lo que me pasó. Los padres siempre estamos comentando cosas, anécdotas a nuestros hijos. Hasta que los hijos lo saben de saciedad y están hartos de escuchar nuestras historietas que les contamos. Y no nos ha pasado nada comparado con esto. ¿Quién no iba a contar eso a sus hijos? Ay, hijo, recuerdo pasando ahí por el túnel de agua y había aquí un muro de... Papá, déjalo ya. Pero mire, hijo, eres maravilloso lo que Dios hizo. Tenías que haberlo pasado para ver el poder de Dios.
Y estos mismos hijos, en el desierto también podía pensar en cosas grandes que Dios había hecho. Las batallas que habían ganado. Mire, hemos leído ahí, versículo 4. Después que derrotó. Es cuando viene Moisés a hablar con ellos, después de que el pueblo derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Ellos también habían visto la mano poderosa de Dios peleando por ellos. Hasta habían visto cómo Dios en su poder manda un profeta que aun siendo tan torpe, Dios tenía que hablarle a través de un burro para pelear contra Barak, el rey que quería ir contra el pueblo de Dios. Dios de poder. Este Dios peleará por vosotros. No tengáis miedo. Moisés, recuerda a este pueblo que está allí en las puertas de la tierra prometida. Les recuerda cosas que realmente no habían visto, solo habían escuchado. Es decir, tenían que recordar algo que no habían vivido, pero formaba parte de su historia. Tenían que recordar cosas que desde hace 40 años que iban a animarles a seguir y avanzar. Si Dios puede o podía hacer estas cosas, dice Moisés, entre vuestros padres, ¿cómo no va a seguir haciéndolo hoy en día entre vosotros? Piensa en tu vida, creyente. Recuerda simplemente como Dios ha obrado en tu vida. ¿Cuánto tiempo, cuántos años llevas en el Señor? ¿Cuánto camino tienes recorrido? ¿Cuántas veces has visto a Dios pelear por ti y mover las cosas y obrar en poder en tu vida? Anímate en lo que Dios ha hecho, porque Dios no ha cambiado. Tú a lo mejor sí, pero Dios no ha cambiado. Su poder no ha cambiado. No va gastando su poder como si fuese el móvil, la pila del móvil. Dios sigue poderoso hoy en día y su poder sigue a disposición de su pueblo. Nosotros como pueblo de Dios tenemos 4,000 años de historia en este libro, en la Biblia. 4,000 años de ver lo que Dios ha hecho. Y hemos recordado algunas cosas del Éxodo. Viendo el gran poder de Dios, pero hay tantísimas cosas. Hay gente que va a la tierra prometida, la tierra de Israel, y hacen sus peregrinajes, quieren ir, quieren ver cosas. A mí no me interesa nada de eso, pero sí, a mí me interesa, me gustaría ver Monte de Carmelo, subir ahí y recordar a Elías ahí. ¡Wow! Ver el fuego bajar, el poder de Dios a favor de su pueblo. Me gustaría estar delante de aquella tumba, al lado de María y Marta, y escuchar al Señor: Lázaro, sal fuera, y ver el poder de Dios en acción. Hay tantísimas cosas en este mismo libro que podemos leer y estudiar y mirar y repasar para recordar y para animarnos a no tener miedo, no tener temor, sino seguir adelante, porque este mismo Dios está a nuestro lado para pelear con nosotros y a nuestro favor. Y luego, también podemos recordar las cosas que han pasado desde que se cerró este libro en Apocalipsis. 2,000 años de historia tenemos. ¿Sabes algo? De Lutero escondiéndose en el castillo por miedo.
¿Sabes algo de los mártires que entregaron su vida en las hogueras de Inglaterra o de Francia o aquí en España? De los que arriesgaron su vida para que pudiéramos tener este libro en el idioma de Cervantes, no en el latín, que nadie lo entendía, en el idioma que hablamos, que hablaba la gente. ¿Sabes algo de esta niña de, ¿cómo era? 8, 12 años, María, en Gales, que tenía tantas ganas y deseo de tener una Biblia propia suya que no había, que trabajó años y años en la granja de su padre, ahorrando su dinerillo, y cuando tenía suficiente, se fue por los montes de Gales, millas y millas, descalza, hasta la ciudad donde le habían dicho que le podían vender una Biblia, solo para llegar ahí y encontrar que estaba agotada la Biblia. Ahí empezó las sociedades bíblicas del mundo. ¿Sabes algo de las historias así? Es que no somos los primeros de pasar por estos caminos donde estamos pasando. Otros cristianos han pasado antes. Aquellos que estaban en aquella puerta o la puerta de la tierra para cruzar el Jordán, no eran los primeros, sus padres habían estado ahí. Y nosotros tenemos el ejemplo, las historias de tantos y tantos y tantos, grandes historias, de tantos que han pasado por las mismas situaciones. Gente humilde como nosotros. Gente que pasaron las mismas cosas que estás pasando tú. Gente que sintieron el rechazo, la falta de comprensión, la enfermedad, la sombra de la muerte, la pobreza, el abandono, el divorcio, la separación, la infidelidad, los hijos rebeldes, una pareja inconversa. Y podríamos seguir y seguir y seguir y seguir. Otros que han pasado por estos caminos y han visto a Dios obrar en sus vidas. Y podemos, hermanos, animarnos. Podemos perder el temor y podemos seguir su ejemplo. No hay nada nuevo bajo el sol, ni lo que estás pasando tú es nuevo. Satanás no tiene tanta imaginación ni poder para crear cosas nuevas. Alguien lo ha pasado antes y lo ha superado. Y Dios ha obrado en su vida para ayudarle. Os vais a reír, pero ahí está el valor de los libros de biografía, de historia, de ver cómo otros creyentes han vivido cosas muy, muy duras y cómo Dios ha hecho cosas muy, pero muy grandes en sus vidas. ¿Tienes miedo de lo que te espera en la mañana? Lo que ves venir. Pues recuerda que Dios ha sido, es y sigue siendo un guerrero poderoso. Es la primera cosa que dice Moisés al pueblo. La segunda cosa está ahí en el versículo 31. Ahí en el versículo 31. Y realmente es una imagen preciosa. Dice que su Dios, recordad pueblo, que vuestro Dios es un Padre amante. Vuestro Dios, 31, en el desierto has visto. Notad ahí cómo cambia de vosotros a tú, ¿no? Cambia personal para hacerlo más cercano. En el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Realmente la imagen nos lo esconde un poco
castellano que tenemos aquí delante. Perdóname, yo no soy experto en eso, pero sé leer lo que dicen los demás. Aquí tenemos un padre que trae. Pero realmente la palabra que usa Moisés, y está 2 veces en el versículo, no es traer. Es la palabra de levantar o de llevar. Un padre que lleva a su hijo por el desierto. Y podemos fácilmente imaginar un padre, un hijo que van de paseo. Y como nos ha pasado, cuanto a nosotros nos ha pasado siendo padres, nuestro hijo ya se cansa. ¿Y qué hacemos? Le levantamos y lo cogemos en brazos y seguimos andando. Y lo llevamos en brazos. Y al final el niño ha llegado y dice, papá, qué fácil ha sido el camino. Sí, porque estabas en mis brazos, hijo. Estabas en mis brazos. Así es nuestro Dios, dice Moisés al pueblo. No olvidéis a este Dios. El Dios de vuestros padres y el Dios vuestro es un Padre amante. Un niño que va en silla de ruedas, va con su padre de paseo por la ciudad y luego llega en una escalera larga, donde el padre coge al niño incapaz de subir esta escalera. Y sube, y llegan arriba, y ven lo que hay allí. Así es nuestro Padre amante. Un padre y un hijo que van por el campo y están cruzando un río. Y cuando llegan más o menos por la mitad en medio, el padre ve y el niño más que el agua sube y no hay tanto fondo. Y el niño que va mirando al padre, ¿y qué hace el padre? Lo coge y lo pone sobre sus hombros y sigue y cruzan el río. Y el padre ha llevado a su hijo porque le quiere, le ama y le cuida. Un hijo que cae y llega a casa llorando, con sangre en las 2 rodillas, en las 2 manos. Y ni puede contar a su padre lo que ha pasado. ¿Y qué hace el padre? Le coge en brazos. Dice Moisés, no olvidéis. Así es vuestro Padre. Así es vuestro Dios, un Padre amante que os quiere. ¿Cómo se siente un hijo cuando su padre le coge así en los brazos? Ay, mi papá me quiere. No me va a dejar solo. No me va a dejar que me pase nada estando yo con él. Estando en los brazos de mi padre, estoy seguro. Tengo todo lo que necesito. Estas palabras las encontramos en Oseas 11:3. Yo con todo esto, dice el Señor, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Así es. Dios llevó a sus hijos, su hijo Efraín, su pueblo, en brazos, cruzando el desierto. Y al final, como vemos nosotros, entrando en la tierra prometida. Moisés les recuerda, este pueblo, los hijos de los padres que rechazaron a Dios, les recuerda un Padre amante que siempre protege y provee, porque los lleva en sus brazos. En el Salmo 17, versículo 8, leemos que para Dios Israel es la niña de sus ojos. No olvidéis eso, dice Moisés, porque olvidando eso vais a caer, pero recordando cómo es vuestro Dios, vais a poder seguir. Y ellos podían recordar la provisión de Dios que habían visto, la provisión de Dios en sacarlos de Éxodo y en
en el desierto, la provisión de Dios de protegerlos en las plagas. Hemos comentado como algunas plagas ni les tocaban, como podían pasar por el mar seco, el mar rojo en seco. Pero estando por el desierto, y eso no es lo que los niños habían oído, es que lo habían vivido. Faltaba agua y Dios abre una peña, abre la roca y fluye el agua. En otro momento hacía falta agua y llegan ahí a un lago donde hay agua, pero es agua amarga y Dios lo convierte en agua dulce para que todo el mundo pueda beber. Tenían hambre y Dios les mandó maná y codornices, no solo un día o todos los domingos como si fuese la paella. Todos los días durante 40 años Dios mandó, faltando el domingo, pero mandó el doble el día de antes. Pero no, domingo, sábado, ¿me entendéis? El viernes, sábado, el sexto, el séptimo día. Dios mandó comida para ellos. Y luego si pasáramos a Deuteronomio 29:5, vemos que, como no tenían ahí Corte Inglés ni Primark para comprar, no les gastó la ropa ni los zapatos en todos los 40 años andando por allí. ¿No es eso lo que hace un padre? Proteger, alimentar, vestir a un hijo que quiere. Es lo que hacía Dios. Porque es un padre amante. Por cierto, ¿eres hijo de Dios? ¿Dios es tu padre? No es automático por haber nacido. Si naces en este mundo, eres criatura de Dios, creado por Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Y solo vas a tener el cuidado de Dios como padre amante si Él es tu padre. Cuando yo era niño no podía ir a cualquier casa y decir, Padre, ayúdame. No eres mi hijo. Soy hijo de alguien, pero no es mío. Vete a tu casa y habla con tu padre. Solo puedes ser hijo de Dios si sabes que Jesucristo murió en tu lugar en la cruz, como vamos a celebrar después. Si crees que Él sufrió tu castigo, que Él te dio su vida, vida nueva, vida eterna. Tienes que ser hijo de Dios para disfrutar de tener un Padre amante como es Dios. Si eres hijo, recuerda. Recuerda primero cómo Dios te hizo ser su hijo. Y lo vamos a celebrar en la mesa ahora mismo. Y cómo Él llegó a ser tu padre. Recuerda cómo eres tu esclavo, no en Egipto, sino en pecado. Y recuerdo como la sangre de un cordero pintado, no pintado en los dinteles todavía, pero sangre de un cordero que se derramó en la cruz. Dios envió a su Hijo a morir allí, tu muerte, para ocupar tu tumba y luego para levantarse y abrir camino al cielo para ti. Es lo que Dios hizo y todo eso es poderoso, todo este poder, pero también todo es amor. De tal manera amó Dios al mundo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La vida te es difícil. Recuerda, eres un hijo de Dios. Y si Dios realmente ha hecho tanto para salvarte, ¿cómo no te va a cuidar? Y luego recuerda cómo Él te ha cuidado otra vez. ¿Cuántos años llevas en la fe? Y sigues en pie. Y sigues siguiendo a Dios. Cómo Dios te ha cuidado. Cómo puedes ver las maneras y las formas y los momentos en que Dios ha tocado tu vida. Y has notado esos brazos de Dios cuidándote alrededor de ti. Te ha protegido, te ha levantado, te ha cogido de las manos. Has notado su abrazo cuando nadie más te miraba. El futuro lleno de dudas, incertidumbre, miedo, temor. Pues no mires tanto adelante.
a lo que no puedes ver. Mira atrás. Mira atrás a lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Y vas a poder seguir adelante. Él te llevará en sus brazos hasta la tierra prometida que Él tiene preparado para ti. Se nos ha ido el tiempo, pero ¿os acordáis de este poema de las huellas en la arena? Algunos lo sabrán casi de memoria, ¿no? Una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo pasaban escenas de mi vida y por cada escena que pasaba percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. Unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás y hacia las pisadas en la arena y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Y noté también que esto sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Y eso realmente me perturbó. Pregunté entonces al Señor, Señor, tú me dijiste cuando yo resolví seguirte que andarías conmigo a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me dejaste en las horas en que más yo te necesitaba. Entonces Él, clavándome a mí, su mirada infinita me contestó, mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue allí cuando te cargué en mis brazos. Así es nuestro Dios. Es un Padre amante que nos ha amado, nos ama y nos amará durante toda la eternidad. Nos queda una cosa más para recordar que Moisés recordó a estos hijos de los padres rebeldes. Dice Moisés, versículo 33. Vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Nada más salir de casa, al llegar al Mar Rojo, antes de llegar al desierto, y durante todos los 40 años les acompañó esta columna. Durante el día, una nube de humo. Y durante la noche, de fuego. Lo tenéis en Éxodo 13, lo podéis mirar y ver ahí cómo empieza siendo como una barrera entre los egipcios y el pueblo para proteger. Y luego en el desierto, posaba encima del tabernáculo, del lugar santísimo, mostrando allí la presencia de Dios. Pero no solo era la presencia de Dios, ¿verdad? En Números 9 nos cuenta la importancia de esta nube. Números 9, versículo 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y si había estado un día o a la noche, la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos
partían. Esta nube era para guiarlos por el desierto. Era para mostrarles cuándo levantar el campamento, cuándo plantar campamento, por dónde ir. Y seguían allí por el desierto para mostrarles el camino. ¡Qué maravilla! Dios nos guía, dice Moisés. No nos deja adivinar el camino, dice Moisés. Solo tenemos que seguir al Dios que nos guía. Dios que marca, Dios que ilumina allí el camino. Lo hace por su palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lo hace por la dirección de su Espíritu Santo. Hebreos 16, 6 y 7 habla de esto. Él nos guía. Pero mire esto. Es más, versículo 33 dice, vuestro Dios quien iba delante de vosotros. Porque así hacía la nube. Seguían a la nube. Seguían a Dios. Dios abre el camino delante de ellos. Iba por delante de ellos. Me recuerda esas películas bélicas de la guerra, ¿no? Que llega el ejército a un campo de minas y luego va un valiente que va allí tocando, buscando, mirando y marcando un camino seguro para atravesar el campo de minas. Eso es lo que hace Dios. En un sentido, delante de nosotros va abriendo camino. ¿El camino nos parece oscuro? ¿Te asusta lo desconocido? Recuerda lo que tenían que recordar estos hebreos. Que ellos no iban a ser los primeros en pisar la tierra de los amareos, de los heteos, de los cananeos y los amalecitas. Dios estaba pisando delante de ellos. Y aunque tu mañana, tu futuro, tu desconocido parece oscuro y te atemoriza, recuerda que tu Dios, tu guía fiel, siempre va delante de ti en cada momento. Puedes levantar la cabeza y no puedes ver mucho del camino, no puedes ver muchos detalles, pero vas a poder ver esa columna que va delante de ti, tu Dios, guiándote en todo momento. Dios entonces nos ha llamado a caminar por este desierto hasta llegar a la tierra prometida, su presencia eterna. La primera generación de este pueblo, de aquel pueblo, se echó para atrás y murió en el desierto. No llegó a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creyeron. No creyeron en Dios. La segunda generación seguía adelante y sí que entró en la tierra prometida. Que seamos aquellos que sigan adelante, recordando siempre que nuestro Dios es nuestro guerrero poderoso, es nuestro Padre amante y es nuestro guía fiel. Amén.